La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Ahora quiero que sigan, por favor, con su vista el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Y voy a leer a partir del primer versículo. Éxodo capítulo 20. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra el día de hoy. Y te agradecemos que junto con tu palabra tenemos a Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad que hay en ella. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que nuestro corazón y todo nuestro ser responda a este mandato que nos das de no tomar tu santo nombre en vano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? En los 36 años de ejercer la medicina, esta semana en 2 ocasiones hice algo que sinceramente pocas veces hago, lo he hecho alguna vez, pero en esta semana ocurrió en 2 ocasiones. Y una de ellas fue hablar al consultorio de un especialista. Aclaro, yo no soy especialista en alguna área de la medicina, soy un médico general. Pero sí hablé a la oficina de este doctor especialista, porque durante años me ha tocado ver, y particularmente la especialidad es pediatría, me ha tocado ver pacientes pequeños, niños, que por alguna razón no se curan, pero no solamente no se curan, sino que además, cuando reviso las recetas del doctor que los está tratando, me encuentro con que la dosificación de la medicina es prácticamente 3 veces encima de la que el fabricante del producto recomienda para su uso médico. Y esta semana, después de años, repito, que me he encontrado con casos así, hablé por teléfono a la secretaria del doctor y le pedí su correo personal, su correo electrónico, y le dije: soy un colega, quisiera escribirle una nota. Doctor, mejor déjeme su recado. Perfecto, le dejo el recado. El recado es este: que por favor en este producto
y este otro producto, y este otro producto, que revise las indicaciones del fabricante. Porque el fabricante a los médicos nos dice cómo usar la medicina. Y el doctor ha usado en estos productos que mencioné por años una sobredosis de medicamento, y uno de ellos produce sordera, otro de ellos puede producir inclusive la muerte, y otro de ellos puede producir falla renal. Son los efectos negativos de usar mal el medicamento. Y el hecho de que yo le esté hablando es una sola intención, que espero en Dios, que si algún día yo en lo personal me equivoque sin darme cuenta, haya alguien que me lo pueda hacer ver, porque los médicos somos llamados a traer salud, no a afectar la salud de los pacientes. Y ese es nuestro primer motivo de estar sirviendo en una vocación, no una profesión simplemente como la medicina. Y no tengo interés en que el doctor me conteste, no quiero crear una polémica, mi interés es un buen plan, el plan de nuestra vocación y profesión a la que hemos sido llamados. No me interesa recibir contestación. Me dice la señorita, ¿puede darme su nombre? Claro que sí, soy el doctor Roberto Perales, el doctor debe haber oído de mí, tengo 36 años y medio en la práctica privada de la medicina. Entonces, colgué el teléfono y fue todo. Eso fue martes. El viernes escribo una nota con un correo electrónico. Inmediatamente que salió un paciente donde en su diagnóstico radiológico, el paciente me llegó con un diagnóstico donde decía que él tenía cáncer y que tenía cirrosis. Y así decía el diagnóstico final, y es el lugar más importante de rayos X de aquí de Tampico y Madero. Y obviamente si este paciente hubiese abierto el sobre antes de llegar conmigo, primeramente lo hubiera destrozado. Y segundo, a lo mejor ni siquiera venía a mí, un simple médico general. Hubiera ido a buscar un especialista inmediatamente. Entonces yo mando una nota agradeciendo al doctor por sus atenciones y obviamente reconozco que sus máquinas y todo su servicio ha sido excelente. Sin embargo, sí le pediría que reconociera, número uno, que el diagnóstico de cáncer se puede hacer únicamente después de tomar una porción del tejido, analizarlo al microscopio, y el diagnóstico de cáncer es un diagnóstico histopatológico, es de microscopio. Lo determina el patólogo, no lo determina ni el clínico ni el radiólogo, pero sí el histopatólogo, nunca en un gabinete de rayos X. Y la segunda, que el diagnóstico de cirrosis es un diagnóstico que se hace también por un análisis del tejido del hígado junto con un análisis de pruebas de funcionamiento del hígado. El asunto es que la semana anterior yo ya le había hecho unas pruebas de funcionamiento del hígado y gracias a Dios el paciente no tiene cirrosis. Entonces, cuando sale con este diagnóstico por escrito, es una mentira, ya, porque su funcionamiento está perfecto, gracias a Dios. Y entonces yo lo que le dije es, se vale poner probable cáncer, se vale poner probable cirrosis. Pero no se vale decir esta es la verdad. Cuando no tienes la verdad, no puedes dar la verdad. El asunto es que esta es una experiencia que acabo de pasar esta semana en lo profesional como médico, pero sin embargo el detalle es, ¿quién es Cristo en ti? ¿Dónde está el nombre de Jesucristo en tu vida? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de verdad tienes aquí? ¿Qué clase de verdad vives en tu vida diaria? Porque de eso se trata este mandamiento. El tercer mandamiento de la ley de Dios es, no tendrás el nombre del Señor tu Dios en vano.
De eso se trata. Este es el mandamiento que vamos a estar estudiando. Y veamos nuevamente nuestro texto, el versículo 7 de Éxodo 20. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué tenemos aquí? Un mandato negativo y una razón negativa. Tenemos dos negativas, tenemos un mandato en lo negativo y tenemos una razón negativa también. O, viéndolo desde otra perspectiva, tenemos una orden y una advertencia. En vano, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. El que personas pongan su confianza en un médico y que este médico lo que menos traiga es un diagnóstico correcto o un tratamiento no correcto. ¿Acaso muestra que uno realmente está haciendo honor a su nombre de médico o especialista, en este caso de la pediatría, especialista en este caso de la radiología? ¿Acaso están honrando sus especialidades? ¿Acaso están mostrando que realmente son lo que dicen ser radiólogo pediatra? ¿O están en vano utilizando el título que tienen encima de ellos? ¿Qué significa en vano? ¿A qué se refiere el Señor cuando está diciendo no tendrás el nombre de Señor tu Dios en vano? ¿A qué se refiere? En vano, ¿qué significa? En vano es que es algo inútil, es algo que no vale la pena. En vano es algo falso. El en vano significa algo que está rebajado, que realmente no vale lo que dice valer. En vano significa que está vacío, que no tiene contenido real. En vano significa que no tiene valor alguno. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces, hice todo mi esfuerzo en vano. O sea, que no sirvió de nada. Mi consejo que le di fue en vano. Puse todo mi dinero en el banco para pagar, pero sin embargo resultó en vano, porque el banco sacó una nueva cláusula y me aplastó nuevamente. O sea, en vano. O sea, de nada sirvió. Pero también en vano significa ser un hipócrita. Decir que eres algo que no eres. Es un engaño. En vano implica que podemos llamarnos cristianos, pero realmente nuestra vida está mostrando quiénes somos. Porque el llamarnos cristianos no es un eslogan moderno del siglo XX. Llamarnos cristianos es que el nombre de Jesucristo está sobre cada uno de nosotros, que el nombre de Cristo nos fue dado, que el nombre de Cristo selló nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, que el nombre de Cristo nos sacó de los gentiles y del mundo y nos apartó para que nuestra vida manifestara su presencia y su gloria aquí en la tierra. Eso es llamarse cristianos. Llamarnos cristianos es demasiado valioso. Es todo un compromiso que tenemos, primeramente para con Dios y segundo para con los hombres. Y si lo que hemos creído es que el nombre de cristiano es simplemente para ponernos uno más a los nombramientos
que acostumbra el mundo a adjudicarse solo para poder ponerse. ¿Saben una cosa? Hay que tener cuidado porque luego viene exactamente el llamado de atención de parte del Señor en ese versículo 7. Dios no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. Dios no tendrá por inocente al que toma su nombre en vano. Ser cristiano no significa acudir cada domingo regularmente para cumplir el siguiente mandamiento que estudiaremos, el cuarto mandamiento acerca del día del Señor. No, de hecho, ¿cuántas veces se pisotea esto? Y aun cuando Hebreos nos dice en Hebreos 12 que no debemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, ¿qué tan de peso son las palabras del Señor en nuestras vidas? ¿Qué tan de peso son? No solamente el haber escuchado que todos tus pecados han sido perdonados, que toda la ira de Dios que merecías cayó sobre Jesucristo en la cruz. Realmente es hermoso poder escuchar eso, que somos perdonados, que ya no vamos a ir al infierno. Es hermoso poder llamarnos hijos de Dios. El resultado de esto, ¿qué es en tu vida y en mi vida? Realmente la resurrección de Jesucristo de la muerte es lo que estás viviendo como cristiano. Puedes decir confiadamente, soy un creyente. Es menos ofensivo realmente para los demás que no te conocen decir que eres un creyente, que usar el nombre de Cristo, porque usar el nombre de Cristo y decir yo soy cristiano, realmente vives como tal. En vano, falsamente, hipócritamente, vacío, rebajar. Implica que el nombre de Cristo puede ser ridiculizado en cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, en los sitios de show nocturno, estos cómicos que se la avientan 1 hora, 2 horas, simplemente contando chiste tras chiste, chiste tras chiste, los chistes acerca de Dios ocupan el segundo lugar como tema? Primero es el sexo, es el tema número 1. Y sobre eso los chistes. Y obviamente todo el mundo está a carcajadas cuando se está haciendo bromas de sexo. Pero el segundo tema es Dios. Y la religión, comillas, cristiana. Y saben que todo el mundo está a carcajadas. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti, no en un salón de show? ¿Cuántas veces te ha tocado a ti estar en el lugar de trabajo y que se están haciendo bromas o están bromeando inclusive acerca de ti mismo como cristiano y sin embargo sigues la corriente o no haces nada? ¿Sabes que eso es tomar en vano el nombre de cristiano? Tomar el nombre de Dios en vano no significa solo lo que los judíos hacen hasta el día de hoy. Ellos consideran que el nombre de Dios es impronunciable. De hecho, si tú te metes a internet y buscas sitios judíos practicantes, te vas a encontrar en la mayoría de estos sitios que cuando están traducidos al español usan la palabra Dios, usan de-os, no ponen la i. O sea, ponen de-os, porque consideran que si ponen la i, la palabra Dios, las 4 letras, están ofendiendo el nombre de Dios, lo están tomando en vano. Ahora, por supuesto, el nombre Yahvé o Yahweh, que es la manera correcta de pronunciar el nombre que todo mundo menciona como Jehová, porque así viene en la traducción más común de la Biblia que tenemos en México. Entonces, cuando hablan de Jehová,
realmente la pronunciación más correcta del nombre impronunciable, porque en realidad este nombre que el Señor mostró en Éxodo capítulo 3 delante de Moisés, en realidad este nombre es impronunciable. Son 4 letras impronunciables. No hay manera de poder pronunciarlas correctamente, pero lo más cercano posible es, repito, Yahvé o Yahweh. Entonces, si quieres hablar en una manera más correcta, úsalo así, Yahvé o Yahweh, cuando quieras hablar de. Pero así como Yahvé o Yahweh, también puedes mencionar Dios. Y también puedes decir el Señor. Y de cualquier manera, de hecho, los judíos particularmente, en lugar de usar el nombre Yahweh, usan el nombre Adonai. Porque sienten que no están usando el nombre de Dios en vano. O sea, estoy hablando simplemente de las tradiciones religiosas y rituales judíos. Porque ellos respetan tanto el nombre, no importa cuánto pisoteen realmente los 10 mandamientos, ellos quieren esto, el nombre lo consideran tan sagrado que por eso ni siquiera lo mencionan. Por eso ni siquiera lo vas a encontrar escrito en los sitios de judaísmo. El punto es que en lo común, en el diario andar, ¿acaso no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! O sea, ¿cómo usamos el nombre de Dios? ¿Cómo usamos el nombre de Jesús? Nosotros los cristianos, o sea, lo usamos como una simple expresión más de todas las expresiones de nuestras emociones alteradas. Y eso es usar en vano el nombre de Dios. El nombre de Dios en vano se usa principalmente, repito, por el testimonio que estamos dando. Si el nombre del Señor está realmente en nosotros. Pero fíjese cómo dice Mateo 12, versículo 31. En Mateo 12, y vamos a ver desde el verso 22, por favor. Mateo 12, versículo 22. Dice el versículo 22. Mateo 12, 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre
se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Los fariseos podían ni siquiera mencionar el nombre de Dios por simple tradición religiosa, pero sin embargo se atrevieron a decir que Jesucristo estaba echando un demonio en el nombre de Satanás. Y Jesús les dice, si yo saqué ese demonio por el Espíritu Santo de Dios, ustedes han pecado contra Dios. El asunto es, si tenemos el Espíritu de Dios nosotros mismos, y si nosotros como cristianos en nuestra vida personal no eclesiástica, no cuando nos reunimos y nos congregamos, sino allá afuera en la calle cuando estamos con todo mundo, si la gente de ti y de mí puede decir que tenemos el Espíritu de Dios y que por el Espíritu de Dios hacemos las cosas, o simplemente seguimos siendo hijos del diablo. Somos simples fariseos que buscamos cuidar nuestras formas cuando la esencia y el motivo no es el Espíritu mismo que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Yo sé que tú puedes pensar, pero es que yo no he blasfemado contra el Espíritu Santo. Si tú has pisoteado el nombre de Jesús, si llamándote cristiano el nombre de Jesús es pisoteado por tu testimonio de vida, estás faltando al tercer mandamiento y estás usando el nombre del Señor tu Dios en vano. Y fíjense bien cómo lo dice en el versículo 7 de Éxodo 20, dice el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. Y es algo que viene enfatizado desde el primer versículo en adelante del capítulo 20. Yo te saqué de una vida de esclavitud en Egipto. Yo te hice mío, te compré. Yo soy el Señor en cuanto a que tengo gobierno y autoridad sobre tu vida y además soy tu Dios. Dentro de todos los cientos de dioses de Egipto, no, yo soy tu Dios. El punto es, ¿hemos blasfemado alguna vez contra el Espíritu Santo? O sea, ¿o se está blasfemando el nombre, su nombre? Realmente, utilizar su santo nombre en vano. Hay tantas maneras y vamos a ver diferentes maneras, pero sin embargo, el nombre del Señor es santo, el nombre del Señor es todopoderoso, el nombre del Señor es bendito. ¿Qué dice Romanos 5? Romanos capítulo 5 dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 5. Dice el Señor en el versículo 1 y 2 por medio de esta carta del apóstol Pablo: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, solo en el nombre de Jesús, solo en el sacrificio perfecto del hombre perfecto, que fue tentado en todo, pero sin pecar contra su Padre,
es que nosotros tenemos entrada a esta gracia de llamarnos hijos de Dios. Solo por su nombre tenemos esta fe que nos ha sido concedida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo Él pudo arrancar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne en el cual Él mismo escribió sus mandatos, estatutos y decretos para que lo obedezcamos y lo sigamos. En Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice el Señor: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Usar en vano el nombre del Señor nuestro Dios no implica el callarnos y no mencionar la palabra Jehová, Yahvé o Yahweh, ni tampoco implica quitarle una letra a la palabra Dios. No. Implica esto, implica lo que acabamos de ver. O sea, Él nos llamó a nosotros, Él nos eligió a nosotros, Él nos limpió y nos presentó a Él mismo como su propiedad. Por eso Él es el Señor. Y dice aquí en este versículo 16 que acabo de leer: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda. Pero la anterior porción del versículo quiere que llevemos mucho ¿qué? Fruto, mucho fruto. O sea, realmente el peso del nombre del Señor Jesús al llamarnos cristianos está produciendo el fruto que llevaremos a gloria. Realmente la gente puede decir, antes de que le prediques Juan 3:16, puede decir en tu vida que algo hay en ti que no lo puede ver tan frecuentemente. ¿Realmente tu testimonio de vida muestra que Jesús vive? ¿Estamos dando testimonio de que el nombre de Cristo está sobre nosotros? Son nuestras oraciones cuando clamamos delante del Señor cada día y terminamos nuestra oración pidiéndole en el nombre de Jesús. Es una mera muletilla, es un mero amuleto el usar. Al final de cada oración, te pido que me des este trabajo en el nombre poderoso de Jesús, porque hasta tú y yo hemos oído eso. Se pone el énfasis en el nombre poderoso de Jesús como si fuera una fórmula mágica. Hechicería. El diablo mismo usa la palabra del Señor. ¿Cuánta hechicería se ha metido en la terminología que se usa dentro del pueblo cristiano? Es como una patita de conejo. Y entonces usar el nombre de Jesús sin ser de Jesús es usar totalmente en vano el nombre del Señor, tu Dios. Aún siendo cristiano, cuando estás confiando simplemente de que ese carro que tanto anhelas te lo va a dar porque lo estás pidiendo, como dice aquí, todo lo que pidan en mi nombre, Él me los dará. Y si tú estás poniendo tu confianza en que estás usando el nombre de Jesús, estás usando en vano el nombre de Jesús. Y estás pecando contra Dios. Y estás rompiendo el tercer mandamiento. Porque tú lo que quieres es una cosa que Él quiere. Tú, si eres un cristiano verdadero, si el nombre de Jesús está en ti, lo único que vas a querer es que se haga su voluntad y no la tuya. Lo único que vas a buscar es que su reino sea conocido primeramente en tu vida y después alrededor en toda la tierra. O sea, ese es tu mayor anhelo, que el nombre de Jesús realmente sea glorificado, no que
tú obtengas lo que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida te están ofreciendo, porque sigues siendo un esclavo de los deseos mundanos y lo único que haces ahora es agregar la llave mágica, el nombre de Jesús. No uses el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor, tu Dios, no te tendrá por inocente, porque te señala como culpable. Y tú sabes y yo sé que el Señor no escucha nuestras palabras más que ve los motivos que hay en nuestro corazón, porque el Señor escudriña el corazón y los pensamientos. Y Él mismo escribió y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No usemos el nombre del Señor, nuestro Dios, en vano. En Hechos capítulo 3, versículo 6, nos encontramos. Hechos 3, verso 6, dicen las Sagradas Escrituras: Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. ¿A quién se lo dijo? Aquel cojo que estaba afuera del templo La Hermosa. Pedro utilizó el nombre de Jesús, porque dice: no tendré oro ni plata, pero sé que tengo un nombre. Pedro sabía lo que esto podía acarrear. Pedro ya había negado 3 veces al Señor Jesús, pero ahora, habiendo blasfemado su nombre, habiendo usado en vano su nombre, porque en realidad eso es lo que hizo vano el nombre de Jesús cuando juró que él no conocía a Jesús, cuando negó que él no conocía a Jesús, cuando maldijo y dijo que él no conocía a Jesús. Pedro lo hizo. El problema, amado hermano y hermana, no es que uses en vano. El problema es que lo sigas haciendo sin conciencia de pecado y que no te des cuenta que tú y yo podemos estar usando en vano el nombre de Jesús. Y necesitamos, obviamente, arrepentirnos delante del Señor, reconocer nuestro pecado y confesarlo, y que el Señor ponga en nosotros realmente un temor reverente, no solo para usar el nombre de Jesús, como en este caso Pedro lo está usando: levántate, anda. Y el Señor fue glorificado, y este hombre fue levantado, porque al final de cuentas era la acción específica, en el momento específico, en el sitio específico, con el santo nombre, el poderoso nombre. Pero el detalle es esto. El detalle: ¿para qué queremos el nombre de Jesús nosotros? ¿Cuál es la intención de buscar su nombre? ¿Sabes? El nombre del Señor, de nuestra parte, está para ser invocado cada vez que nos postramos de rodillas delante del Señor. Cada vez que lo llamamos, lo estamos invocando el nombre del Señor sobre nosotros. Cada vez que oramos, en realidad estamos invocando su santo nombre. Cada vez que proclamamos el Evangelio, estamos proclamando su nombre. Cada vez que estamos con la conciencia de quién es Él y quiénes somos nosotros, y además cuán bajos somos y cuán indignos somos, estamos reverenciando su nombre. Cuando nosotros estamos cantando y cuando nosotros estamos dando gracias a Dios, estamos exaltando su nombre. Para eso es el nombre de Jesús.
Para eso es el nombre de nuestro Dios. Vean conmigo, por favor, Éxodo 34. En Éxodo, capítulo 34, versículo 5, dice la palabra del Señor. Éxodo 34, 5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿A quién se refiere? Obviamente con Moisés. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras ¿qué hacía este hombre, Moisés? Invocaba el nombre del Señor. Este hombre llamaba al Señor, estaba invocando su nombre. Entonces, dice en el versículo 6, pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, o si quieres decirlo, Yahweh, Yahweh, o Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Ahí está. El nombre del Señor implica el Todopoderoso. El nombre del Señor implica su santidad. El nombre del Señor implica su juicio justo. El nombre del Señor implica su gran misericordia. Pero el nombre del Señor también implica castigo. El nombre del Señor implica que no tendrá por inocente aquel que esté pisoteando el llamarse hijo de Dios o cristiano. Para jugar a la iglesita, hay demasiadas opciones, pero cuando el Señor te revela por el Espíritu Santo su palabra y su santo evangelio, te revela primeramente tu corazón y te ves totalmente perdido y bajo juicio porque sabes que eres un rebelde, sabes que has hecho de tu vida lo que has querido, sabes que solo buscas una sola cosa, satisfacer tus deseos, resolver tus problemáticas con tus razonamientos carnales y mundanos, contaminados por las filosofías de este mundo. Y tú sabes, y el Señor lo sabe también, que eres un enemigo de Él. Y tú sabes que acudes a una congregación. Y tú sabes que cargas una Biblia y sabes que no la vuelves a abrir hasta el fin de semana, si es que la abres, porque con esto que ahora los digitales traen, puedes estar texteando y todo, o leyendo los mensajes, y cualquier otro pudiera decir, estás siguiendo el capítulo que estamos leyendo. Pero el asunto es que tú y el Señor lo saben. Pero sin embargo el Señor tiene paciencia y aún no te ha parado de latir tu corazón y aún no te ha quitado el aliento de tu boca por su pura misericordia. Pero el Señor no te tiene por inocente. El Señor aborrece a los hacedores de maldad. Si alguna vez creíste eso de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, estás muy equivocado. Lee los salmos, los primeros 5 salmos, y te darás cuenta que el Señor aborrece al pecador y hacedor de maldad. Pero aborrece más todavía al hipócrita, al que utiliza falsamente el nombre del Señor Jesús. Pero el Señor es paciente y está esperando
que su Santo Espíritu llegue, el Evangelio de Cristo Jesús rompa la dureza de tu corazón cuando veas tanta benignidad y paciencia que ha tenido para ti y puedas volver tus ojos espirituales al único que vive y reina para siempre, porque pasó todo un sufrimiento, pasó todo un calvario ahí, en esa muerte terrible, juicio terrible, burla terrible, por causa de tus pecados y mis pecados. Y si no puedes aceptar, y si no puedes ver, y si no puedes requerir, por la fe que solo el Padre puede darte, primeramente viéndote que vas camino al infierno y que aquí eres un enemigo de Dios, y no puedes correr al único que puede salvarte, que es Jesucristo, y confesarle a Él que necesitas un Salvador, que ya no quieres más tu vida, sino que ahora quieres su vida en ti. Solo entonces puedes nacer de nuevo, solo entonces puedes vivir la vida en abundancia, que dice Juan 10, solo entonces tendrás las abundantes riquezas de su gracia accesibles a ti por el nombre que es sobre todo nombre. Moisés lo sabía. Moisés sabía que no merecía estar ahí. Y lo único que es cuando escucha estas, la esencia de quién es Dios, se postra y lo único que hace es adora el santo nombre del Señor. El Salmo 84, versículo 18, dice la Escritura, Salmo 84, verso 18, dice la palabra del Señor. Perdón, 34. Dice el Señor, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Solo el Evangelio del Señor puede traer un corazón contrito y humillado. Él solo salva a los que están abatidos en espíritu, que saben que no merecen nada, pero que el nombre del Señor está sobre ellos. En Deuteronomio 28, verso 58, nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 28, verso 58. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. No lo dice un médico, lo dice Dios. Si no cuidas de honrar el nombre que te ha sido dado al llamarte cristiano, si no cuidas el honrar a aquel que cumplió perfectamente la ley, cosa que tú y yo jamás podremos cumplirla, si no cuidas esto, de andar en el temor de Dios, no vas a quitarte las consecuencias, como ya lo vimos en el mandato. El mandato dice, Dios no tendrá por inocente al que use en vano el nombre del Señor.
El mandamiento conlleva no solamente el mandato, sino la advertencia. El mandamiento no son dos negativos nada más, sino que en ese negativo es: no te tendrá por inocente, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. El Salmo 111, versículo 9, Salmos 111, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Él ha enviado redención a su pueblo. Fíjate cómo lo dice: Él ha enviado redención. ¿Qué quiere decir? Él ha enviado salvación. Él te ha comprado, ha pagado, ha redimido tu nombre, ha redimido tu vida, ha redimido tu alma. Redención es un término de una negociación donde se hace un pago. Y dice aquí: Él ha enviado redención. ¿A dónde? A los suyos, a su pueblo, a sus llamados, a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él ha ordenado su pacto para siempre. Su pacto es para siempre. Santo y temible es su nombre. O sea, fíjate bien, te está dando una buena noticia. Yo te compré. Yo te aparté santo para mí, que soy santo. Pero ¿cuál es la otra palabra que utiliza ahí? ¿Santo y qué? Temible. En el momento que tú entras y que llegas a ese pacto y que eres adquirido y que te ha sido revelado, que ya perteneces a Dios y que nada ni nadie jamás te arrebatará de Él, no solamente entras a pertenecer al santo, sino al temible Dios, que dice en Hebreos 12 que a todo aquel que recibe por hijo, Él azota. Cuando es necesario, azota. Cuando es necesario, disciplina. ¿Por qué? Porque obviamente no va a permitir que su nombre sea blasfemado. Obviamente no va a permitir que su nombre sea pisoteado, ridiculizado. Pueden ridiculizar a un Roberto, a un Alberto, a un Fidel, a un Federico, a una Lupita, a una Alicia, a una Juanis. Pueden ridiculizar cualquier nombre, pero el santo nombre del Señor no, porque el Señor es santo y es temible. ¿Estamos conscientes de eso, amados? O sea, el punto es el punto es: tú y yo realmente estamos dando testimonio de que el nombre santo del Señor está sobre nosotros. Estamos honrando realmente a aquel que nos compró. ¿Estamos haciéndolo? ¿O estamos jugando a ser cristianos? ¿Estamos utilizando el nombre como un mero amuleto cuando le pedimos algo? Cuando tenemos sobre nosotros el fantasma del cáncer, el fantasma de los licenciados que vienen sobre nosotros, el fantasma del divorcio, el fantasma del hijo que se quiere suicidar. Es entonces cuando recurrimos al santo y temible nombre de Dios. Cuidado, amado. En Primera de Timoteo 6 nos dice el Señor, Primera de Timoteo 6, dice así. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. ¿Tienes un jefe? ¿Tienes a alguien por encima de ti en tu trabajo? Porque ahorita tal vez tú puedes decir, este verso no aplica, pastor. Tienes un jefe, tú eres su obrero. Puedes ser gerente de la empresa, pero si hay un director de la empresa, tú eres su obrero.
no importa que te llames director, ejecutivo, etcétera. Ponte el título que quieras, pero estás bajo. Y ese jefe, esa autoridad por encima de ti, no conoce el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? O sea, considera a tu autoridad, considera a aquel que está por encima de ti, considéralo con honra. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué es lo que te está diciendo detrás de estas palabras Pablo a Timoteo? ¿Qué le está diciendo? Si puedes considerar de honra a tu jefe terrenal, ¿qué con el celestial? ¿Qué con aquel que puede quitar de latir tu corazón y lanzarte al infierno? ¿Qué con él? Te está diciendo que al terrenal tienes que someterte, obedecerlo y respetarlo, honrarlo, darle el valor que tiene delante de ti. Sométete, sujétate, obedece. ¿Por qué? Aquí lo dice, para que el nombre de Dios, no dice para que tú o yo, no, dice para que el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está sobre ti, está sobre mí. Y no solamente el nombre de Dios, sino para que también nuestra doctrina, nuestro evangelio, realmente estamos viviendo bajo el evangelio, estamos viviendo el evangelio, estamos proclamando con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes el evangelio. Esa es la pregunta que derivaría de aquí para cada uno de nosotros. Amados, esto es demasiado serio. El Salmo 34, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. En el Salmo 34, 3, dice el Señor: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Realmente dice el jefe tuyo en la empresa, gracias a Dios, aunque no conozca a Dios, pero dice gracias a Dios por gente como este trabajador, así quisiera que fueran todos. Es exaltado el nombre del Señor, aún por los incrédulos, porque tú y yo sabemos que hay la gente del mundo que no conoce a Dios te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. La gente del mundo dice, en el nombre sea de Dios, y se avientan. ¿Sí o no es cierto? O sea, utilizan el nombre de Dios en vano, pero además ya pisotearon toda la ley al revés y al derecho, viven bajo sus propias leyes y normas, simplemente son como los judíos religiosos que no querían mencionar el nombre de Yahweh porque era pecado. Pero el asunto es ese, el asunto es que realmente el nombre que es para ser exaltado, el nombre del Señor es realmente a través de tu vida y mi vida exaltado. Vean el Salmo 72, versículo 17. El Salmo 72, 17 dice la palabra del Señor: sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Es así. O sea, ¿es esto realmente lo que estamos nosotros favoreciendo? Que el nombre del Señor realmente sea bendito. O, como dice este mandato en nuestro texto del versículo 7, el nombre del Señor lo estamos usando en vano, y el Señor nos declara culpables. Si cambiamos los dos negativos por dos positivos, es así. Tú usas el nombre del Señor en vano, tú eres culpable y caes bajo condenación y juicio. ¿Dónde estamos, amada familia? ¿Tenemos una ordenanza? Estamos estudiando acerca de la ley perfecta de nuestra libertad.
estamos con la conciencia de que el nombre de Dios es sagrado. Meditemos sobre esto, cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio, y que nos conceda confesar delante de Él nuestros pecados y nos lleve a un genuino arrepentimiento. Tomemos un tiempo para meditar esta palabra y ponernos a cuentas, agradeciendo a Dios tal vez que el Señor nos ha permitido realmente que su nombre sea exaltado y engrandecido, o tal vez no. Tomemos un tiempo personal, un momento, por favor, antes de orar. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y tu Santo Espíritu, Señor, nos guía a toda verdad. Y tu palabra es como esa espada de dos filos que tiene el poder para atravesar nuestras conciencias y hacernos ver todo aquello de lo cual un día habremos de dar cuenta delante de ti. Ten misericordia de nosotros y sálvanos, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados y concédenos un genuino arrepentimiento. Tú conoces cuántas veces el nombre de Jesucristo ha sido blasfemado por causa nuestra. Tú sabes más que nosotros, Señor. ¿Cuántas veces no solo hemos torcido el Evangelio o hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos dirigido a otras personas a otro Jesús, a otro Evangelio, pero no al único que vive para siempre? Señor, tu mandato es: no usen el nombre de tu Dios, del Señor tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que use su nombre en vano. Te confesamos que lo hemos hecho, te pedimos perdones nuestros pecados y nos concedas la gracia de que el nombre de Jesús verdaderamente sea invocado, proclamado, engrandecido y exaltado a través de nuestras vidas, en lo íntimo y en lo público. Todo por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz a favor nuestro. Te suplico en el nombre de Jesús, mi Dios, que traigas arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo a los que aún viven bajo los rudimentos de la carne. Y te suplico en el nombre de Jesús, sobre tu santo pueblo, sobre el cual tu santo nombre es invocado, que manifestemos tu gloria diariamente donde quiera que estés.